lo presentes a nuestro siguiente panelista, nuestro siguiente invitado. Buenísimo. El siguiente, bueno, si puedes prender tu cámara, querido Pietro. Genial. Buenísimo. Bien, ahora los dejo en compañía de un super coach, un coach que yo admiro mucho, que me ha acompañado mucho en mi proceso de ser coach, que ahora somos también colegas, un coach sumamente generoso. Tengo la dicha de haber compartido con él muchas cosas, mucho conocimiento, y ahora los invito a todos pues a escuchar a nuestro querido Pietro Moura, que él es un coach de la escuela a la cual yo pertenezco, Coach Heart, y es un coach que tiene una credencial PCC de ICF, así que tengo el gusto y el honor de presentarte. Bienvenido, Pietro. Milkis, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto, te escuchamos perfecto. Excelente. Gracias, Milka. Gracias por la presentación. Primero que nada, me siento muy honrado por dos temas. El primero, vengo después de dos colegas de alto nivel, dos colegas que han trabajado y están trabajando mano a mano conmigo, a las cuales le tengo un aprecio muy grande y les tengo un cariño muy grande. Y el segundo, estar en este Festival de la Agilidad, del cual me han invitado y me han otorgado el poder ser parte, para lo cual me siento muy, muy orgulloso y además me siento muy feliz de estar hoy con ustedes. No sé si hay algo más de introducción, querido Pedrito. No, querido Pietro, de la misma manera, al igual que Milka, nosotros somos los que estamos agradecidos que tú estés acá. Siempre una mirada de un coach es fundamental, y tú estás trabajando mucho con el tema del emprendimiento, y creo que el tema de la agilidad se relaciona mucho al emprendimiento. Las nuevas generaciones quieren hacer empresa, quieren crecer, y tienen que aprender no solamente las herramientas que la agilidad nos brinda, ¿no? Herramientas muy técnicas y muy poderosas. También tenemos que aprender del otro lado, la parte del ser, y el tema del coaching y el tema de lo que tú nos estás trayendo ahora. Es fundamental conocerlo, y además la perspectiva que le estás dando. Querido Pietro, yo te voy a pedir que pruebes, por favor, en subir tu presentación para así asegurarnos de que todo esté perfecto. Ahí está, ¿la ven? Genial, se ve perfectamente. Ahora sí, querido Pietro, todo el escenario es tuyo. Gracias, querido Pedrito. Bien, bienvenidos sean todos. Gracias por su presencia. Gracias por estar acá en este magno festival que estamos llevando a cabo. Si me ven que tengo volteada mi cara, por favor, es porque estoy trabajando con dos pantallas, una en la presentación y una viéndolos a ustedes. Bien. Hoy día les he querido traer algo más allá de lo que es simplemente hablar de Design Thinking, sino hablar de Design Thinking como base de los emprendimientos. Y esto en base a que me hubiera encantado hacerlo esto en un formato taller, pero en un formato vivencial. Me hubiera fascinado hacerlo de esta manera, que ya lo he llevado a cabo antes, y esto me hubiera encantado. Lo que van a ver aquí básicamente no es novedoso, es algo que se viene trabajando en muchas partes del mundo, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, se viene trabajando esto en muchas partes del mundo, enfocado siempre a buscar la mejor manera en la que los emprendimientos, o por lo menos las ideas de los emprendimientos, salgan en un producto que sea lo más viable posible. Dentro de todo este esquema, como les decía, el tratar de hacerlo en un formato virtual es un poco más complejo, si queremos ponerlo así. Sin embargo, es viable porque ya lo hemos llevado a cabo.
Lo que hoy les traigo es más allá de toda una experiencia sobre lo que ya hemos trabajado algunas veces y es en base a lo que buscamos y lo que todo el tiempo estamos buscando como emprendedores. Bien, soy Pietro Moura, soy una persona totalmente convencida y absolutamente convencida de que juntos estamos mejor en comunidad que solos en individualidad. Siempre vamos a poder trabajar mejor co-creando entre todos y no así de forma individual. Siendo individuales, nosotros podemos cometer errores a los cuales no vamos a identificar. Trabajando en comunidad, siempre vamos a lograr que alguien nos dé un feedback, nos dé una retroalimentación y nos diga dónde estamos equivocados. Esta retroalimentación es muy enriquecedora para todos nosotros. Cuando trabajamos en comunidad, cuando co-creamos en conjunto, cuando lo hacemos juntos, porque de esta manera vamos a nosotros evolucionar junto con el resto de las personas de nuestro entorno. Por lo tanto, estoy convencido de esto. Siempre vamos a tener mejores resultados trabajando en comunidad que solos en individualidad. Y algo que es importantísimo, no importa el medio en el que nos vayamos a desarrollar y no importa dónde nos encontremos, siempre hagamos lo que hagamos, hagámoslo por favor de corazón. Si no hacemos las cosas de corazón, si no las queremos hacer, señores, las cosas no van a dar resultados. Siempre que pongamos todo el alma y todo el corazón para hacer las cosas, los resultados van a ser maravillosos porque vienen del corazón. Sin más, entonces, tengo la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos en común todos los emprendedores? Pueden abrir su micrófono y responder. Tenemos actitud, por sobre todo. Súper. ¿Algo más? ¿Alguien Sueños. más? Sueños, sí, absolutamente. Ganas de realidad sus ideas. Validar las ideas. Pasión por lo que hacemos. Totalmente. Todos los emprendedores tenemos esa pasión para hacer. Tenemos algo, todos los emprendedores, que indudablemente nosotros atravesamos. Y es que nosotros aprendemos fallando. Bien. Nosotros aprendemos fallando. ¿Cómo vamos modificando? ¿Cómo nosotros vamos ajustando? ¿Cómo nosotros vamos mejorando cada idea de emprendimiento o cada emprendimiento ya encaminado o cada evolución de nuestros emprendimientos? Nosotros aprendemos fallando. Que levante la mano de alguien de acá en esta sala y que me diga ciencia cierta que su emprendimiento desde el momento en que lo ha arrancado no ha fallado en ninguna etapa. ¿Ven? Todos hemos fallado en nuestros emprendimientos. En el proceso mismo hemos fallado. Pero eso es lo lindo y esa es la base de nuestros emprendimientos. Fallar. Porque fallar es lo que nos va a hacer mejorar el proceso en lo que vayamos a ir realizando. Entendiendo esto, tenemos que tener claro lo siguiente. Fallar es la única manera de no fallar. ¿De acuerdo? Es la única forma en la que nosotros no vamos a tener errores, teniendo errores. En el proceso tenemos que tener errores para llevar a cabo lo que estamos buscando, lo que estamos queriendo desarrollar, lo que estamos tratando de sacar al mundo. Ya sea una idea, ya sea un emprendimiento encaminado, cualquiera de los dos, servicio, producto, desde un inicio nosotros vamos a empezar fallando. Y tenemos que empezar fallando, porque de esa manera nosotros es la única forma en la que vamos a corregir esto. ¿Y cómo lo vamos a corregir? En cada falla vamos a encontrar un por qué, vamos a encontrar un cómo y vamos a encontrar un para qué. Y de esta manera los vamos a ir ajustando y ajustando cada vez más. Entonces, aquí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo aprendemos a fallar en los emprendimientos? ¿Alguien?
¿Cómo aprendemos a fallar en los emprendimientos? Yo primero no podía determinar los costos y ahí he fallado. ¿No podías determinar qué, perdón? Me equivocaba en los costos. En los costos. Sí. Ujú. ¿Y cómo nosotros vamos a aprender a evitar este tipo de cosas? ¿O cómo nosotros vamos a lograr aprender a fallar en los emprendimientos? La forma en la que nosotros aprendemos a fallar en los emprendimientos es haciendo para que las fallas se presenten. Tenemos nosotros que hacer a través de una metodología que las fallas se presenten. Pero ahí nos entra la pregunta, ¿cómo vamos a lograr que las fallas se presenten si sacamos ya en producción lo que estemos haciendo? Y es aquí donde nosotros tenemos que iniciar todo este proceso. ¿Cómo hacemos para que estas fallas se presenten? Bajo estos 3 principios: la empatía, el prototipado y la disciplina. ¿De acuerdo? Tenemos que tener claros estos 3 principios. Estos 3 principios nos van a llevar a obtener fallas que vamos a ir ajustando, que vamos a ir mejorando para sacar el producto final o sacar el producto con la menor cantidad de fallas posible. Entonces, la empatía es conectarse con las necesidades más profundas del otro y diseñar a partir de ese punto. Necesitamos nosotros entender quién es nuestro cliente, a quién estamos apuntando nuestro servicio o nuestro producto. Tenemos que tener claro quién es la persona que va a adquirir lo que nosotros vamos a hacer. ¿A dónde estamos apuntando? No podemos pensar que le vamos a dar al universo entero. Con seguridad hay un segmento de clientes que está buscando lo que nosotros estamos produciendo, lo que vamos a producir. Y esto significa que debemos saber exactamente quién es este cliente. Por lo tanto, nosotros necesitamos conectarnos con esa necesidad que tiene y a partir de ahí tenemos que empezar a diseñar. Y de esta manera nosotros debemos empatizar con nuestro cliente. El prototipado, que es experimentar haciendo pruebas a costo bajo o prácticamente costo cero para evidenciar o no si es efectivo. ¿De acuerdo? Debemos nosotros prototipar nuestros productos sobre la marcha para que de esta manera nosotros podamos ver si es viable o no, si es efectivo. Y lo ideal es prototipar al costo más bajo o buscar de prototipar siempre básicamente un costo cero. A eso debemos nosotros siempre buscar de apuntar. Y finalmente la disciplina. Hacer lo que sabes que debes hacer, aun cuando no quieras hacerlo. Este debe ser la forma en la que nosotros debemos hacer las cosas, disciplinadamente, de forma directa. Debemos ir paso a paso, de forma disciplinada, y aun si no quisiéramos hacer las cosas, debemos hacerlas porque debemos cumplir tiempos, porque debemos cumplir metas, porque debemos cumplir objetivos, debemos ser disciplinados. Bien, ustedes conocen a quien ha inventado el tomógrafo, Guthrie Holzfeld. Este señor desarrolla e inventa el tomógrafo. Bien, entonces este aparato, esta máquina, se vuelve a ser una solución, algo increíble para quienes necesitaban un estudio cerebral. Entonces, revolucionan todo este ámbito para poder buscar este análisis y poder sacar radiografías cerebrales. Pero sucede que un día se tenía que hacer esto, se tenía que introducir en el tomógrafo a una niña. Y cuando la niña llega y donde el médico y le dicen que debía introducirse ahí, ella mira este aparato con mucho temor. Ella no quería entrar ahí porque le parecía la cosa más horrenda, más fea y más peligrosa para ella
entrar ahí. Una niña de 7 años que tenía que entrar a este aparato, le parecía que no iba a salir más de ahí. Y le dice a su papá, no, yo no quiero entrar a ese aparato porque me causa miedo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? A través de esta experiencia con esta niña, lo que ellos hacen es hablar con ella y preguntarle y saber los motivos por los cuales esta niña no era capaz de entrar a esta máquina. Y ella les explica que tenía temor absoluto de entrar ahí por lo como era la máquina, por lo grande que era, por cómo se veía, porque para ella era fea, porque para ella era un lugar temeroso. Y a través de esto, ellos desarrollan esto. Convierten el mismo aparato en una experiencia agradable y divertida para los niños. Es el mismo tomógrafo, pero vuelto una nave espacial, donde los niños con colores, con las formas espaciales, no tenían más temor de entrar en esta máquina para lograr hacer los estudios. Entonces, aquí lo que estamos viendo es nuestro primer principio, la empatía. Investigar a nuestro usuario en campo, conectar con sus necesidades, observar, vivir como él, saber qué quiere, saber qué está buscando, saber lo que él necesita, dónde se siente cómodo, dónde se siente feliz, dónde se siente a gusto, cómo para él lo que nosotros vamos a hacer debe verse, debe visualizarse. Necesitamos investigar a nuestro usuario. ¿Cómo hacemos esto? Analizamos sus necesidades a través de mapas de empatía, a través de Customer Journey Maps. Y también debemos enunciar en forma de preguntas sus necesidades y descubrir los retos. Cuando enunciamos en forma de preguntas sus necesidades a través de los mapas de empatía, nosotros vamos a descubrir retos que no teníamos pensados, de forma de que nosotros vayamos ajustando nuestro producto, nuestro servicio o lo que vayamos a sacar adelante en función a lo que está buscando nuestro usuario, y esto lo hacemos en campo. Vivir como él, saber lo que él está buscando, buscar lo que él está buscando. Bien, ustedes conocen a Jeff Hawkins. Este señor quería manejar toda su agenda, pero no quería cargar una agenda tipo libro. Él quería tener una agenda con la cual pueda movilizarse, pero que no la tenga que cargar en la mano y tenga que andar por todo lado con esto. Y a él se le ocurre que podía tener una agenda que pueda entrar en su mano, en la cual podía anotar las cosas, borrar las cosas, cambiar la información, sin tener que manejar un libro, las agendas típicas tipo libro. Y a él se le ocurre que esta agenda debería ser lo más práctica posible, de forma que la pueda llevar a todos lados sin estarla cargando. Y se le ocurre que el tamaño que debería tener debería ser idealmente el tamaño del bolsillo de la camisa. Entonces entra a su garaje, corta un pedazo de madera, mide el tamaño de su bolsillo, corta un pedazo de madera del tamaño de su bolsillo y le pega encima una hoja, como la ven ahí, donde anota un par de cosas. Y empieza a salir a la calle con la agenda, con esta madera en el bolsillo de la camisa. Iba a todo lado, iba a comer a un restaurante, se le ocurría, tendría que anotar esto. Sacaba la agenda del bolsillo, anotaba, o por lo menos fingía que anotaba para ver si era funcional y la volvía a meter. Se encontraba que él estaba en un parque y se le ocurría algo más, lo sacaba y lo anotaba. Se encontraba con alguien, le pedía sus datos, no tengo dónde anotar, sacaba su agenda y anotaba. Y la gente empezaba a interactuar con él y decía, y esto sí es mi agenda que la llevo acá, pero ¿qué estás anotando ahí? Claro, él tenía hojitas, iba anotando ahí las cosas con la pluma,
Y de esa manera la gente empieza a decir, qué interesante que es este aparato, o por lo menos este pedazo de madera en el que estás anotando las cosas. Y él empieza a hacer esto durante un par de semanas y ve que le empieza a dar resultado, que la gente le preguntaba a él qué es y para qué sirve. Y él les decía, es mi agenda, solo que la llevo en el bolsillo. De aquí es que sale y de aquí surge lo que hemos conocido como la PAN. La PAN tiene el tamaño exacto del bolsillo de la camisa, en la cual uno puede o podía, antes de los smartphones, anotar todos los datos que se nos ocurrían. Podías anotar el calendario, podías anotar los nombres de las personas, sus teléfonos. O sea, si alguien ha tenido una PAN, debe acordarse que podía anotar a pulso y la palma automáticamente lo llevaba ya a letras digitales. Uno podía hacer un dibujo en la PAN y ella lo ajustaba y uno iba manejando, y quien tenía la PAN tenía todo ahí. Tenía una agenda telefónica, tenía una agenda de anotaciones, podía tener calendario, podía tener toda esta información. Lo que Jeff Hawkins hace con esto es que de inicio él empieza a prototipar. Generar un prototipo nos permite saber si la idea es la que el usuario requiere. Crear para pensar, no pensar para crear. ¿De acuerdo? Si la idea no es la que se espera, desechar la idea y regresar a descubrir otra idea lo antes posible. Cuando hablamos de generar un prototipo que nos permita saber si la idea es la que el usuario requiere, es hacer precisamente las pruebas para ver si nuestros usuarios van a utilizarlas, si es apta para ellos, porque ya conocemos, ya tenemos la empatía, sabemos a quiénes estamos apuntando, y ver si nuestra idea o lo que vayamos a producir realmente se ajusta a lo que están buscando las personas. Crear para pensar y no pensar para crear. ¿A qué se refiere esto? Nosotros debemos empezar a crear y sobre lo que estamos creando empezar a pensar los ajustes que debemos hacer, lo que se va presentando, y ahí nosotros debemos ir encaminando todo. Si nosotros primero pensamos para crear, nosotros vamos a pensar que nuestro producto, nuestro servicio, lo que vayamos a hacer es soberbio, es lo máximo. Y claro, es nuestro. ¿Quién nos va a discutir si es nuestro? Pero nuestra idea es excelente. Si la ponemos en práctica, vamos a empezar a ver dónde estábamos equivocados. Por lo tanto, primero debemos empezar a crear nuestra idea para pensar y empezar a ajustarla. Si la idea no es lo que esperábamos, en ese momento desechamos la idea, regresamos a descubrir otra idea lo antes posible, sobre la marcha. Y ahí nosotros estamos prototipando. En China, hace unos años, se genera vamos a decir, este boquerón, este agujero en una avenida, en una calle, donde prácticamente se come la mitad del paso de la avenida. Ellos deciden restituir esto en un plazo de 3 días. Y después de 3 días, ellos lo habían terminado. En un plazo de 3 días. Lo único que ellos tenían acá era disciplina. Han tenido disciplina para pasar de este agujero, de este boquerón que había, a terminar de rehacerlo en esta avenida. Y el plazo que ellos tenían era 3 días, y en 3 días lo han terminado. Ellos trabajan bajo una disciplina totalmente estricta. La disciplina es aprender y dominar para ponerlo en práctica. Debemos conocer
y empezar a poner en práctica lo que conocemos, lo que aprendemos. Mejorar continuamente. Todo el tiempo buscar actualización, todo el tiempo buscar capacitación respecto de lo que conocemos y de lo que hacemos para irlo poniendo en práctica. Y buscar la aplicabilidad de todo lo que conocemos, todo lo que aprendemos para ponerlo en práctica y ser disciplinados al ejecutar esto. Entonces, bajo ese criterio, nosotros, y me hubiera encantado, como les decía, esto hacerlo de una forma más interactiva y presencial, nosotros tenemos que buscar de hablar más allá de la teoría, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos más allá de la teoría, debemos pasar de esta teoría a la práctica. Y por eso les decía al principio, me hubiera encantado que esto sea un taller vivencial donde podamos expresar todo esto y donde podamos vivir todo esto. El trabajar, el empatizar, el prototipar, el ser disciplinado, el co-crear y el hablar de todo esto. Pero dado que no es posible en esta coyuntura hacerlo en un formato presencial, de forma vivencial, lo que he querido traerles aquí es una muestra de lo que nosotros hemos estado trabajando junto con un colega y lo hemos hecho en varias oportunidades para poder lograr hacer entender y lograr que grupos de emprendedores logren generar esto, logren entender cómo trabaja esta metodología y cómo se obtienen resultados. Pasando de esta teoría a la práctica, nosotros, esta ha sido la última que logramos hacer, que fue el año 2020, a principios del año 2020. Si no me equivoco, esto lo hemos hecho en febrero del año 2020, con un grupo de emprendedores y un colega mío, Martín Acosta, quien es experto en Lego Serious Play, y a través de la metodología de Design Thinking, con todo lo que viene implicado en lo que es el trabajo en equipos con el coaching, nosotros juntamos grupos de emprendedores para desarrollar ciertos proyectos o ciertos productos que vengan a ser a través de consignas para mostrar en formato vivencial cómo lograr este proceso mismo. Entonces, a este grupo de emprendedores que nosotros logramos captar y logramos trabajar con ellos, les damos una consigna inicial que era un auto ecológico. Y todos ellos empiezan a disparar ideas, una lluvia de ideas de cómo para ellos sería el auto ecológico ideal. Y de una serie de lluvia de ideas que venían de uno de otro lado, ellos empezaban a votar y escribían ideas, les dábamos material, ellos tenían hojas donde escribían ideas de cómo deberían ser este auto ecológico, y finalmente juntando las de todos, la mayoría, vamos a decir un 80% de ellos coincidían en que este auto ecológico debía ser bonito, confortable y potente, de una cantidad variada de ideas que ellos tenían de cómo para ellos era su auto ecológico ideal. Entonces, de estas ideas que ellos traen, las que coincidían en la mayoría era que el auto debía ser bonito, confiable y potente. Para ellos esto debería ser idealmente un auto ecológico. Entonces, esto trasladado a cualquier producto, cualquier servicio, cualquier situación que estemos buscando como emprendedores, nosotros debemos plantearnos la consigna de qué es lo que estamos buscando sacar adelante. Y a través de esta consigna, entre varias cabezas, entre varias ideas, empezar a votar, empezar a hacer lluvia de ideas y empezar a votar probables mejoras o probables o los requerimientos que queremos, que están buscando. Para todo esto, y es como les decía al principio, es el trabajar en equipo, el co-crear juntos, el trabajar en comunidad.
Solo para mí podría ser esto, que sea un auto grande, un auto robusto, un auto fuerte, pero probablemente a mí nunca se me hubiera ocurrido que sea un auto bonito y confortable. Pero a la mayoría pensaba que tenía que ser bonito, confortable y potente. O sea, potente sí, pero si no era bonito y no era confortable, nadie se subiría al auto. Entonces, esto surge de una serie de opiniones e ideas que van dando todos los demás. Entonces, una vez dada esta consigna que fue el auto ecológico, ellos empiezan a votar las ideas. Todas estas personas empiezan a escribir las ideas, las empiezan a plasmar. Juntamos todas y de todas las que habíamos juntado, logramos obtener que las 3 coincidencias que en la mayoría se repetían era que sea bonito, confiable y potente. Entonces la consigna en ese momento es, ok, hay que armar un auto que sea confiable, bonito y potente. ¿Y a quién va dirigido este auto? ¿Quién buscaría obtener este auto? Bien, ¿a quién estamos buscando que buscaría obtener este auto? Y a partir de ese punto, todo este grupo de personas empiezan a crear lo que llamamos el mapa de empatía. Entonces, lo que ellos hacían era buscar entre ellos mismos y pensar a quién estaba dirigido este auto, ¿de acuerdo? Se estaban buscando esta persona qué es lo que oye, esta persona qué piensa, qué ve, esta persona qué decide, en qué punto decide, cuáles son sus esfuerzos, cuáles son sus restricciones. Empiezan a armar un mapa de empatía. Y un mapa de empatía lo armamos de esta manera, a través de posits, porque podemos ir moviendo nuestros posits. Muy bien, ya lo hemos visto todos, lo conocemos esto. Ahora en un formato virtual utilizamos plataformas como Jamboard, donde tenemos los posits digitales y podemos ir interactuando ahí también. Lo interesante y lo rico de hacerlo de esta forma en un formato vivencial es que ellos mismos interactuaban ahí y venía uno sobre otro y le cambiaba el posit y decía esto aquí, esto aquí, esto aquí. Para hacer esto, que era el empatizar, ellos tenían una consigna de hacerlo en 40 minutos. Dentro de esto, ustedes están viendo acá dos mapas de empatía. Estos 2 mapas de empatía, porque uno aplicaba para un grupo, de todo este grupo los hemos dividido en 2, y un grupo trabajaba en un mapa de empatía y otro grupo trabajaba en otro mapa de empatía. Y como ven, los resultados son 2 mapas de empatía distintos, totalmente, porque lo visualizaban de forma diferente. Porque como no estaban trabajando todos juntos, lo visualizaban de forma diferente. Porque lo que queríamos ver era el resultado final de ambos lados. Una vez creado el mapa de empatía, o sea, deberíamos haber, no les he puesto acá la parte de los Journey Maps, pero una vez creados los mapas de empatía, empiezan a crear los Journey Maps para hacer los seguimientos de cómo debería ir yendo el producto, o este auto ecológico. Pasábamos de hacer los mapas de empatía y empieza la parte de prototipar. Y nosotros, este grupo de personas, les otorgamos todas las piezas de Lego para que puedan empezar a prototipar y armar este auto ecológico que debía ser potente, cómodo y bonito. Entonces, ellos, con todas estas piezas, empiezan a vivir la experiencia de armar el auto ecológico. Tienen una cantidad de piezas con las que en los grupos empiezan a armar sus autos ecológicos, tocando, palpando las piezas, poniéndole la llantita, poniéndole el techo, poniéndole la parte de atrás, poniéndole el asientito para que sea cómodo, para que sea bonito, de la mejor, como ellos lo visualizaban. Y ellos empiezan a interactuar. Y aquí es donde ellos empiezan a vivir este proceso de pasar de la empatía que estaban buscando este cliente para crearle su auto ecológico al cliente. Y es aquí donde empiezan a vivir el hacer, el crear el prototipo del auto del cliente. Hay varias formas de prototipar, sí, por una tablita, como lo hicieron para la Palm,
por a través de otra forma, se puede hacer a través de cartones, varias formas. Nosotros y varios aplicamos Lego, porque es vivencial y empiezan a armarlo con sus propias manos. Para esto se les da un tiempo de 30 minutos. Entonces empiezan a obtenerse los primeros resultados de este prototipado. Y los primeros resultados empiezan a ser estos autitos creados por ellos para que sea el auto ecológico que debe ser potente, debe ser confortable y debe ser bonito. Como ven, en las mesas se limpiaba después el resto de fichas que quedaban, se las retiraba y solamente se dejaba y se enfocaba en los autos ecológicos que ellos mismos habían creado. Ellos habían prototipado, los habían armado y ¡pum!, los habían puesto sobre la mesa. Como ven en las imágenes, los autos son diferentes todos, porque ellos tienen formas de pensar diferentes, todos tenemos formas de pensar diferentes, pero todos estamos buscando lo mismo. Estábamos buscando un auto ecológico, potente, confortable y bonito. Para ellos, los resultados eran estos. Después de 40 minutos de prototipar, se obtenían estos resultados. Pero para lograr estos resultados y que estos resultados vivan y tengan y se logre entender por qué para ellos estos autos o cualquier producto o cualquier prototipo que podían lograr, cómo ellos lo entendían, cómo ellos podían expresar este auto, este modelito que habían creado con las piezas de Lego, cómo lograban, cómo ellos tenían que expresar por qué su auto tenía ruedas chiquitas, por qué tenía ruedas grandes, por qué en algunos casos los autos tenían una antenita, por qué los autos tenían, unos eran más altos, para otros eran más bajitos. Cada uno tenía una idea diferente de cómo debía ser su auto. Sin embargo, todos apuntaban a que el auto era ecológico, confortable, potente y bonito. Entonces, para sintetizar todo esto, lo que ellos hacen es contar su historia. Y cuentan la historia de sus autos. Cada uno de ellos debía contar la historia de cómo visualizaba su auto. En el caso de la imagen superior, él visualizaba un auto que sea fuerte, robusto, que tenga llantas grandes, porque debería atravesar lugares incómodos. Para él ese auto tenía que tener doble tracción, debería, aparte de tener doble tracción, debería alimentarse con retroalimentación de aire, y lo empieza a ver desde su visión de ingeniero, pero saca un auto ecológico en su prototipo. Y en la imagen de abajo, esta persona tenía el mismo auto ecológico, pero visto desde otro punto, desde otro lado, desde otro punto de vista. Debería ser un auto veloz, bajito, con el menor consumo de cualquier tipo, con el menor consumo de todo. No debería consumir mucho aire, no debería consumir agua, debería ser totalmente reciclable todo lo que el auto atravesaba y lo que hacía. Y los resultados aquí, una vez que ellos contaban la historia en 5 minutos de sus autos, los resultados aquí eran 2 prototipos diferentes, pero que buscaban la misma meta. El auto era ecológico, ambos cumplían. El auto era bonito porque ambos cumplían. Y el auto era cómodo porque ambos cumplían. Solo que uno tenía características diferentes del otro. A partir de este punto, fusionamos a todos para que entre todos logren hacer un solo auto y ese auto sea el que vayan a sacar en producción. Entonces, ambos grupos terminan creando un solo auto cada grupo y cada uno de ellos va y cuenta la historia de su auto. Y al final obtenemos, como teníamos 2 grupos, obtenemos
de los 20 autos, obtenemos solo 2 autos ecológicos con diferentes características, porque eran 2 grupos por separado, con un mapa de empatía distinto de cada uno, con un prototipado distinto de cada uno, pero al final obtenemos 2 grupos, 2 prototipos. Ambos viables. Los corregían sobre la marcha al momento de prototipar, claro, porque los demás del grupo decían, esto no puede ser, las llantas deberían ser más bajitas, más chicas, esto debería tener una salida de aire, no debería tener, entonces iban aportando, y ahí mismo iban modificando los autos, iban acomodando las piezas, y iban viviendo el hecho de armar el prototipo. Y al momento de ir armando el prototipo, generaban al final un prototipo final que también contaban una historia, que sumaba todas las otras pequeñas historias de los demás para decir, este es el auto que al final vamos a sacar. ¿Cómo hemos obtenido esto? Con los errores míos, los errores de otra persona, los aportes de otra persona, y se ha terminado de crear el prototipo final. Entonces, lo que estaban haciendo básicamente era empatizar como primer principio. Empatizar con el cliente, con la persona a quien están buscando. A través de este mapa de empatía, estaban buscando empatizar. Luego pasan a prototipar y testear estos prototipos que ellos iban armando. Y estos prototipos te podían dar resultados de falla, y si había falla, volvían a prototipar. Volvían a testear, si el resultado era falla, volvían a prototipar. Volvían a prototipar. Cada vez que encontraban una falla, que algo no les gustaba, lo volvían a hacer, lo volvían a ajustar. De esa manera, van teniendo las diferentes fallas que van ajustando. Y al final, cuando todos logran que este auto sea lo que este mapa de empatía buscaba, es donde dan el acierto. Y a partir de ahí se van a implementar. Todo esto enmarcado en uno de los 3 principios, la disciplina. Paso a paso, empatizar, prototipar, testear, fallar, prototipar, testear, fallar, prototipar, testear, fallar. De paso a acierto y de acierto a implementar. Tiempos marcados, como han visto, tenían 30 minutos para hacer el mapa de empatía, 40 minutos para prototipar, 10 minutos para ajustar, 5 minutos para contar la historia, 5 minutos para contar la historia final. Y ahí, iban creando al final el producto que era el auto ecológico. Con esto, ¿qué he querido mostrarles hoy día? Lo que he querido mostrarles hoy día es cómo lo hemos venido haciendo desde una metodología, desde la metodología de Design Thinking a través de un taller vivencial, que como les decía, me hubiera encantado hacerlo con ustedes vivencial, tocando piezas. Pero de alguna manera, con esta experiencia que hemos llevado a cabo acá nosotros, he podido mostrarles todo este proceso de cómo han llevado a cabo estos emprendedores y han entendido cómo va todo este lapso, todo este proceso desde cumpliendo estos 3 principios, desde empatizar, pasando por prototipar, teniendo disciplina con todo esto. Y en base a estos 3 principios, llevar a cabo. Porque una cosa es que nosotros hablemos en teoría y yo les cuente teoría o les explique a la gente la teoría misma, si no la viven y tocan y lo hacen para entender cómo deben ajustar cada una de las fallas que se vayan presentando. Muchas gracias. Soy Pietro Moura, soy coach de ICF PCC, soy coach y mentor, negociador y mediador de conflictos, director de la certificación internacional ACCTH de ICF de Coach Heart, Coaching para la Gestión del Emprendimiento e Innovación, con dos menciones, Lean Professional Coach y Agile Coach. Soy facilitador de aprendizaje experiencial y estos son mis datos, mi página web, mis correos de contacto, mi teléfono y mis redes sociales. Gracias por su tiempo. Sé que esto ha sido bien concreto, no ha sido muy largo, pero sí he logrado hacer que ustedes capten lo que yo estaba buscando. Con eso quedo totalmente satisfecho.
Buenísimo, Pietro. Espectacular. Realmente alucinante hacer el ejercicio, ¿no? Tendremos que inventarnos maneras para poder hacer virtual, pero por las fotos creo que espectacular. Es lo lindo, Pedrito, es la parte linda. O sea, con Pedro, que no tengo por qué negarlo, con Pedro hemos aprendido a hacer esto con posits, con papelitos, con pizarra, porque lo hemos atravesado juntos una parte de ese proceso. Y de ahí, con un colega que tengo, que es Martín, hemos llevado esto a través de hacerlo con Lego. Y es increíble la forma en la que comprendemos a través de armar las piezas, de armar el prototipo a través de las piezas con Lego. Lego es muy versátil, puedes hacer muchas cosas y esto logramos hacer que las personas, quienes están buscando estos resultados, puedan armarlo con sus propias manos. Buenísimo. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, puede hacer el uso prende el micrófono y con gusto Pietro nos quita de algunas dudas. O también pueden escribir en el grupo de chat. O lo que siempre digo, o he explicado muy bien, o no me entendido nada. No, si yo de algo estoy convencido es que hay que practicar, practicar, practicar. Eso estoy aprendiendo todos estos días. Pero obviamente antes de practicar uno tiene que conocer el concepto y eso es lo que tú nos estás invitando a hacer ahora, querido Pietro. Siempre, la única manera en la que nosotros vamos a lograr nuestro training, nuestras habilidades y a desarrollarlas mejor, siempre va a ser con la práctica. Cuando nos quedamos con la teoría sin implementarlo en la práctica, nos vamos a quedar simplemente en el concepto sin entender claramente cómo funciona. Y el entender claramente cómo funciona es ponerlo en práctica, hacerlo, vivirlo y llevarlo a cabo. ¿No es cierto? Entonces, podemos encontrar mucha información que nos va a dar todo esto y nos los va a decir, está esta información a disposición de todos. Sin embargo, el hacerlo es lo que nos va a nosotros terminar de comprender y de vivir cómo hacerlo. Buenísimo, tenemos un comentario, nos preguntan si podemos ver nuevamente tu presentación y la verdad es que sí, lo que estamos haciendo cada día, bueno, esto se graba a través de Facebook Live y después estamos cortando presentación por presentación y va a estar todo en la página de la comunidad. Entonces, así la respuesta es que sí, van a tener esta presentación y en realidad este video para que ustedes puedan repasarlo, revisar. Y aquí tienen los datos de Pietro y con todo gusto también compartir, porque de eso se trata la comunidad. Querido Pietro, yo muy feliz, al igual que con las colegas Andre y Milka, tener una visión de un coach siempre es muy, muy potente, ¿no? Y tú nos estás trayendo herramientas que nos permiten innovar y utilizar esta metodología en emprendimientos, que creo que es súper, súper poderoso. Querido Pietro, yo te agradezco mucho la presencia, la buena onda, el conocimiento que nos estás trayendo. Querido Pedrito, para mí un gusto, un placer estar aquí, el haber participado hoy día, el haber podido mostrarles esto. Lo que yo buscaba, más allá de poderles decir cómo es el proceso de Design Thinking, que aquí todos dentro de lo que somos lo conocemos, pero yo quería mostrarles el cómo yo lo trabajo, el cómo yo lo llevo a cabo con los emprendedores cuando era un formato vivencial, cómo lo hacíamos, y que ahora obviamente por la coyuntura lo hemos adaptado a diferentes alternativas como herramientas digitales, Jamboard, como les mencionaba, donde podemos hacer estas cosas. Sin embargo, nos sigue quedando en este ámbito digital el poder palpar lo que estamos haciendo en sí mismo, ¿no?
pero de alguna manera he podido mostrarles lo que hacía y si lo he logrado contar con la pasión con lo que lo hago, tal vez lo han podido vivir un poquito, ¿me entiendes? Y han podido atravesar un poco lo que yo vivo. Y eso para mí es más que suficiente. Me siento dichoso, me siento muy feliz con haber logrado esto. Sí lo he logrado.